Hola, estamos en nuestra semana número 4 del día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en Marcos 10, los versos del 1 hasta el 31. Nuestro devocional estará en Marcos 10, el verso 27. Vayamos a nuestras citas. Y dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban: ¿era lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y respondiendo él les dijo: ¿os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorciare de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traía niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Pero él, afligido con estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros
primeros. Amén. Palabras claves. Mirándolos. Jesús. Imposible. Dios. Posible. En el verso número 1 nos habla de que Jesús continuaba enseñando a las multitudes. Y dice como acostumbraba. Era algo muy habitual en él. Enseñar, predicar la palabra, que las personas hicieran este hábito en sus vidas. En los versos del 2 al 12 vemos que Jesús le habla a las personas sobre el divorcio. Los fariseos, como era costumbre, volvían a estar tentando a Jesús para hacerlo caer. Ellos le preguntaban si era permitido para un hombre divorciarse de su mujer. Los fariseos estaban haciendo esto para tentar y para tener la razón suficiente para acusarlo de que él no estaba predicando la ley o que la estaba rompiendo. En el libro de Deuteronomios nos dice: cuando algunos toman una mujer y se casan con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo rechazable en ella y le escribe certificado de divorcio. Aunque Moisés escribió y permitió el divorcio, la Biblia dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es claro cuando dice que serán una sola carne. Ya no son dos. Ya se homogenizaron y son solo uno. Aun cuando son dos personas, la Biblia nos dice que son una sola. También nos dice que en aquel tiempo ellos escribían la carta de divorcio. Y pienso que esta carta ponía un poco orden en los matrimonios. Y lo permitió Moisés. Pero vemos que Jesús les dice que desde el principio los matrimonios o las dos personas, el hombre y la mujer, se iban a unir en matrimonio y que ese era la intención, que permanecieran así para siempre. Jesús les pregunta que aunque él sabía la intención de sus corazones, también les trae mención de la palabra donde dice que el amor nunca deja de ser. Por eso es que es importante que cuando te unes en matrimonio, permaneces así por amor y porque este amor nunca va a dejar de ser. En los versos del 13 al 16 vemos que Jesús hace referencia a aquel reino de los cielos. El reino de los cielos nos dice que es de los niños. Es importante ser como ellos. Recordemos que un niño es inocente, es puro, siempre espera, siempre cree, tiene fe. Jesús quería que ellos siguieran siendo llenados de todo eso, que crecieran en su palabra, que lo siguieran. Y Jesús quiere que los niños así sean educados, sean enseñados con su palabra. Recordemos lo que ayer hablábamos, que todo lo que llene nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Y si nosotros llenamos de buenas intenciones, de buenas palabras, de buenas acciones el corazón de los niños, ellos van a ser fructíferos en esto. Si le enseñamos a un niño a amar, él va a amar, pero si lo enseñamos a odiar, entonces el niño va a aprender a odiar y va a abrazar esto en vez de abrazar lo que es correcto, lo que es puro. También nos enseñó lo importante que es tener los ojos puestos en lo eterno, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones que minan y hurtan no están, sino tener nuestros tesoros ahí, en los cielos.
y nos instruye que siempre podemos estar distraídos cuando nosotros tenemos muchos bienes. Siempre vamos a estar preocupados por ellos, quitándote la atención de lo que realmente es importante, que es tener la atención en Dios y en su justicia, en su reino, sirviéndole. También nos habla de lo importante, cuando las cosas se hacen imposibles para las personas, para el ser humano, para Dios se hacen posibles. Entonces estamos siendo invitadas a acercarnos a su trono de gracia, y que cuando tengamos esta situación imposible podamos descansar en Dios para que Él pueda realizarla y pueda hacerla posible. Reflexiono exactamente en esto. En cuántas veces hemos estado en esa situación y cómo hemos salido adelante, o cómo hemos olvidado que tenemos a un Dios soberano que todo lo puede, que es fiel a sus promesas y que nos escucha, que está atento siempre a los gustos. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Tatiana Salgado. Su firma dice: siguiendo tus pisadas. Al comienzo de este capítulo número 10, la misma palabra menciona que Jesús estaba enseñándoles como siempre lo hacía. Hoy nosotras podemos interpretar que Jesús nos quiere enseñar sobre uno de los temas en particular: el matrimonio, la importancia de los niños, de cuidarlos y de ser como ellos, y el lugar que le damos al dinero. ¿Para qué enseñarles esto al pueblo? ¿Para qué a nosotras hoy? Porque Jesús quiere que nuestros ojos sean abiertos, que conozcamos la verdad, que aprendamos a conquistar el corazón de Dios, que por amor a Él vivamos una vida en santidad. Y eso alimenta nuestra fe hasta el día que regresemos a la casa del Padre. Los discípulos, después de escuchar a Jesús, le hacen una pregunta que yo también me he hecho varias veces. ¿Quién pues podrá ser salvo? Para ellos parecía algo muy difícil, tanto que Jesús les decía: para los hombres es imposible. Un matrimonio que sufre graves heridas necesita la mano de Dios para sanar, restaurar, restituir y sostener. En la vida de nuestros hijos que viven en este mundo, donde se les enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo, lo divertido se está centrando en pasar los límites, y nosotros, conscientes de la verdad, queremos traerlos a Jesús para que Él los toque. Solo Dios puede obrar en estos corazones de piedra, llenos de orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia, que olvidaron sus sueños, se quedaron sin esperanza y no pueden creer en nada. Solo Dios puede entrar. Y por último, esta sociedad que se ha olvidado del dador y ha puesto sus ojos en el dinero y el poder, que solo confía en el número que hay en la cuenta del banco, bien sea porque tiene mucho o porque no logra tener nada. Necesita del único que les puede devolver la vista y plantarlos en la verdad: Dios. Aunque yo no puedo ver, debo saber que Él está obrando. Aunque para mí sea imposible, debo caminar sobre el agua confiando de que para Dios no lo es. Será así siempre que yo camine con Él. Oremos. Gracias, Dios, por recordarnos que no vale la pena dudar de ti y tampoco preocuparnos cuando creemos que no lo vamos a lograr. Ayúdanos, Jesús, a aprender de tu palabra y a depender de ti. Oro para que cada situación pongamos en práctica tu enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga.